TVM El Salvador. TVM El Salvador. A continuación, si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Buenas noches, El Salvador. ¿Qué tal, amigos? Gusto de saludarles en este viernes antesala del fin de semana. Gracias por su sintonía. Estamos en Tigo, Canal 25, Claro, Canal 26, en la cobertura centímetro a centímetro del territorio salvadoreño. Y para el mundo entero, la señal satelital de nuestro programa a través de Claro, el satélite 146 y todo el sistema o gama de redes sociales. Hoy, como todos los viernes de entrevista, tratamos un tema muy especial. ¿Para qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles son las funciones de los medios de comunicación? Informar, entretener, opinar, comentar, divertir, anunciar. Entre toda la gama de funciones de los medios de comunicación en cualquier parte del mundo. El Salvador no es la excepción. Se va superando poco a poco. Si recordamos, hace 40 años, 1 o 2 canales de televisión, 30, 40 estaciones de radio. Hoy hay más de 20 canales de televisión informando en la gama, redes sociales, el sistema de cable con más de 300 canales alrededor de todo el país y en cobertura de todo el mundo. Es decir, el universo se hizo pequeño, luego llegaron las redes sociales para bien o para mal, dependiendo cómo se usen, cuya función es simplemente trasladar lo que ocurre. ¿Cómo nos damos cuenta de las atrocidades de la guerra Rusia-Ucrania? La sistemática violación de los derechos humanos, las matanzas o los crímenes de lesa humanidad, precisamente por los medios de comunicación. Pero nos quedamos en esta querida aldea nuestra que se llama El Salvador, y término que lo digo con todo respeto. Si se malinterpreta, bueno, ni modo. ¿Qué se va a hacer? Pero lo llamo una aldea llamado que es tan pequeño que nos conocemos, nos entendemos y nos comunicamos. Y precisamente hoy, en este viernes de entrevista, hemos dado un giro de 360 grados. En primer lugar, esta semana se celebró, el pasado martes 8, el Día Internacional de la Mujer. Y en un medio de comunicación, en una televisora, previamente invitados los miembros de ASPIDH, es ASPIDH, y precisamente invitadas 2 mujeres trans, que hoy una de ellas nos acompaña en el estudio, la otra como dirigente, Brittany Castillo, que la tenemos con nosotros. Buenas noches, Brittany, un gusto que nos acompañe en el programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Creo que estos espacios son muy importantes, ¿verdad?, para poder visibilizar las diferentes agendas de lucha, ¿verdad?, que tenemos las mujeres diversas acá en El Salvador, porque también nosotras no solamente nos encasillamos en las siglas LGBTIQ+, ¿verdad?, sino que también como mujeres trans vivimos todos los días la violencia sistemática que se vive en este país, El Salvador, por el hecho de ser mujeres y por el hecho también de ser mujeres trans en este país. Ese es un derecho que ustedes escogieron, es un derecho que a ustedes les asiste. ¿Esa es la temática?
Sí, bueno, es una decisión personal de cada persona, Claro. porque toda persona se construye, ¿verdad?, con base a su expresión o su identidad de género, y como sabemos, ¿verdad?, que el género es un constructo social y va más allá de lo que tenemos entre las piernas. Entonces la violencia es una violencia que se basa en violencia de género, y esta es ejercida hacia el género femenino en este país. También nos acompaña en el estudio esta noche Mónica Linares. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en este viernes de entrevista. Hoy es un viernes diferente a la temática que hemos venido abordando en este programa. Bienvenida. Buenas noches y de verdad gracias, porque entendemos que este es uno de los medios inclusivos, uno de los medios de comunicación que trabaja en eso precisamente, comunicar las realidades que se viven desde las diferentes poblaciones. Es decir, un pueblo salvadoreño debe estar informado de lo que en realidad pasa. Y en este momento que obviamente vamos a hablar del tema de la violación o la negación de acceso a derechos de las poblaciones, en el específico de las mujeres trans en este caso. Tengo entendido, ¿cuál es su cargo, Mónica, en la agrupación? Soy directora ejecutiva de ASPID Arcoiris Trans. ¿Qué significa así en salvadoreño? Es Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano. ASPID es abreviado, Arcoiris Trans es como el nombre social. Somos una organización que trabajamos desde los años 1996-97 más o menos. Fuimos legalmente establecidas en 2008 y trabajamos en pro de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, pero en específico de las poblaciones trans a nivel nacional e internacional, porque también somos parte de una red latinoamericana y del Caribe de personas trans, donde habemos 25 países y 11 de estos países que somos parte de esta red latinoamericana y del Caribe de personas trans, somos los que ejecutamos un informe en línea, una base de datos o una sistematización de violación de derechos humanos de las personas trans. Es decir, para que ustedes tengan una idea, yo lo tengo como información. Ellos nacen allá por el año del 95, se organizan en el 96 y la personería jurídica que les da vida legal en El Salvador a su movimiento se la otorgan en el año 2008. Es correcto. Casi, ¿qué? Estamos hablando de casi 10 años. Sí. 12 años. Exacto. Lo que pasa es que también antes de eso hubo incluso una pelea legal, es decir, se interpuso un recurso de amparo porque no se quería dar personería jurídica a las instituciones o a las organizaciones de sociedad civil que trabajaban temas específicos. En este caso, por ejemplo, nosotras éramos claras en decir que éramos una organización de mujeres trans que trabajábamos para los derechos humanos de las poblaciones LGBTI en El Salvador. Y derechos humanos se pelea con todos lados, se pelea el derecho del campesino, el derecho del obrero, del estudiante, del ama de casa. Hablando de esos derechos, entonces, cuando conocemos el caso Brittany, ¿qué es lo que realmente ocurre cuando ustedes reciben esta afrenta en un medio de comunicación? Sí, ¿qué pasa con la organización o hacia dónde van? Porque me relataban esta mañana que hay una demanda o van a interponer ustedes una demanda. Bueno, primero creo que tenemos que decirlo, ¿verdad? Hay que comenzar a hablar con un lenguaje más inclusivo a la hora, cuando es, más que todo, un llamado a los medios de comunicación para poder adquirir o poder utilizar ese lenguaje más inclusivo, ¿verdad? Un lenguaje inclusivo y referirte a los adjetivos que la persona en sí, ¿verdad? Te dice que es, porque acabamos de escuchar como usted, como varias veces lo acaba de decir, el adjetivo los, aunque aquí habemos compañeras que nos identificamos con el adjetivo de las, ¿verdad? Como una mujer, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, prácticamente en el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, nosotras como ASPID también somos parte de la Asamblea Feminista, porque también somos una organización que nos nombramos transfeministas, ¿verdad? Que es una lucha que se da aquí en el país. Al momento que nos nombramos como una organización transfeminista, comenzamos y nos posicionamos
posicionamos en la lucha de las mujeres en este país. Esas luchas que abanderamos es el derecho a decidir por nuestros cuerpos, el derecho a poder decidir, a tener una identidad y una expresión de género y documentos que sean acordes a nuestra identidad, porque es una realidad que vivimos todos los días, ¿verdad? Porque yo tengo 33 años de edad, Brittany tiene 33 años de edad y aquí en El Salvador yo no conozco la democracia salvadoreña. Es una gran deuda histórica que El Salvador tiene con las poblaciones trans, ¿verdad? Al no tener una ley de identidad de género. Entonces, en el marco del 8 de marzo, hacemos diferentes acciones como Asamblea Feminista del Salvador. Entre estas es promover, ¿verdad?, nuestras luchas, nuestras agendas, y hacemos una gran coordinación con los diferentes medios de comunicación donde nosotras exponemos perdón, nuestras realidades. Entonces llega ese día, ¿verdad? Que ya estábamos, que yo y otra compañera, Sara García, íbamos a ser las representantes en ese medio para poder hablar de las demandas que llevamos como Asamblea Feministas, y le exigimos al Estado salvadoreño para que pueda hacer todas esas reformas que afectan a la vida y a la dignidad de las mujeres en este país, a la dignidad de la vida de las mujeres diversas, ¿verdad? Porque en esta diversidad nos encontramos también las mujeres trans. Entonces, cuando llegamos a este medio de comunicación, todas nos atienden muy bien, todo estaba muy bien, ya prácticamente estábamos a punto de salir al aire, cuando se percatan, ¿verdad?, que yo soy una mujer trans. Y me imagino que este sistema tan patriarcal, tan binario, tan machista, ¿verdad?, de este canal, me imagino, los dueños, los productores, porque realmente no sé quién es la persona que fue la que dio la orden para que yo no pudiera participar en este medio, cuando también soy una mujer que puede externar desde mi realidad que vivo todos los días. Como se lo digo, tengo 33 años de vivir en este país y prácticamente he vivido toda esa violencia y violaciones de derechos humanos al no contar con un documento que me identifique. ¿Usted por su condición, perdón, ha sido agredida en la calle? Sí, o sea, es una realidad que vivimos todas las mujeres, o sea, las mujeres trans. Asumimos nuestra identidad y expresión de género a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque es una identidad y una expresión de género que todas las personas las traen desde el momento que nacen. Desde el momento que nacemos, todos nacemos con una identidad y una identidad de género, ¿verdad? Que puede ser acorde con nuestros genitales o no puede ser acorde con nuestros genitales. Y como el género es un constructo social, las mujeres nos construimos a base del género. Pero hay o sea, en esta realidad, en este país que vivimos, hay muchos estereotipos de género. Entonces, hay muchas mujeres que nos construimos con estos estereotipos de género que la misma sociedad nos vende. Esta realidad que usted iba a plasmar en ese medio de comunicación, en un canal colega, y voy a la pregunta con el tema de Mónica. ¿Y qué ha pasado con los crímenes? ¿Y qué ha pasado con los asesinatos? Brittany, y digo Mónica, si nos puede responder, ¿cómo se encasilla? Ustedes tienen una personería jurídica, existen de acuerdo a las leyes del país porque existen físicamente, que sería el primer concepto. Pero, ¿y qué ha pasado con toda esa persecución, con todas esas muertes? Algunas se dicen han sido muertes selectivas, otras dicen han sido muertes programadas, en la vorágine de violencia que en el día a día vivimos los salvadoreños. Fíjese que en este país, por ejemplo, hay muchos feminicidios. Y de hecho, ser reconocidos como feminicidios fue una lucha de todo este movimiento feminista. Esto comenzó hace 4 o 5 años, ese calificativo. Y fue hace poco, y aún dentro de este calificativo, como se dice, no encajamos todavía las muertes de mujeres trans, es decir, esas muertes o crímenes de odio que uno de ellos es el único que ha sido judicializado, de ahí los otros han sido olvidados, no judicializados, marginados, las personas han quedado libres, es decir, no existe justicia para los crímenes de odio. Por eso nosotras como institución también estamos tratando de sistematizar toda esa información de los crímenes que no han sido judicializados y se comunican. Esa es la información que como organizaciones brindamos. Aparte de todo eso,
precisamente el tema de que existe aún no reconocimiento de nuestros cuerpos, de nuestra identidad y expresión de género, es porque no existe una ley que garantice, una ley de identidad de género en el país que garantice nuestro documento que vaya acorde con la identidad y expresión de género que nosotras decidimos. Es decir, justo hace un par de días la Corte saca una resolución y hace un mandato a la Asamblea Legislativa donde dice que debe de legislar a favor de los derechos humanos de las personas trans y que deben de crear una ley de identidad de género o trabajar el tema de la ley del nombre de la persona natural para que exista un documento que vaya acorde con la identidad y la expresión de género de las personas. Y justo ha dado un año para que la Asamblea Legislativa pueda trabajar en esto. Es decir, nosotras como organizaciones de sociedad civil, como personas trans, vamos a estar presionando todos los días, todas las semanas, todos los meses, hasta que la Asamblea Legislativa realice o ejecute un documento que diga que las personas trans pueden cambiarse el nombre de acuerdo a la identidad y la expresión de género que se tiene. Porque sí existe una ley del nombre y permite hacer cambios, pero no permite hacer cambios de masculino a femenino o viceversa. Entonces eso no nos permite tener esa garantía de derechos que por años han sido negados. Imagínense, Brittany dice tiene 33 años, yo tengo 42 años de edad. Es decir, no existe democracia en el país, hay que medir esa parte de ver la democracia versus el Estado salvadoreño, por ejemplo. No existe democracia en este país porque habemos muchas personas que ni siquiera hemos tenido acceso al derecho humano de la educación, mucho menos de un empleo digno, de una vivienda digna, y ahora nosotras, en el caso nuestro precisamente, no tenemos el derecho al nombre, porque seguimos teniendo un documento que dice un nombre masculino y ese nombre masculino no me representa porque yo tengo una identidad y una expresión de género con la que he vivido por más de 25 años. Es decir, no es algo antojadizo, no es una cosa que se me ocurrió ayer, no estamos peleando por un derecho exclusivo, yo estoy peleando solamente por un derecho que yo no he tenido y que todo el mundo posiblemente ya tuvo. Es decir, no son derechos especiales, no estamos peleando por ejemplo, porque todo lo confunden acá y entonces si dicen, bueno, estamos peleando por una ley de identidad de género, entonces dicen, ay, estos quieren casarse, estos quieren adoptar, y no tiene nada que ver una lucha con la otra. Es decir, nuestra lucha como mujeres trans es el derecho al nombre, es decir, el derecho a tener ese nombre que me identifique de acuerdo a mi identidad y mi expresión de género. No tiene nada que ver con matrimonio igualitario o uniones civiles, no tiene nada que ver con adopciones, es decir, este es un derecho que yo no tengo y que muchas personas sí tienen. Estamos en este viernes de entrevista platicando con dos delegadas del movimiento ASPID, que representa precisamente este movimiento trans, como muy bien lo dice Mónica y Brittany, quienes nos acompañan en el estudio esta noche. Pausa, regresamos en un momento con más de estos viernes de entrevista. Como Global Developer estamos a favor de la inclusión y de la equidad laboral. Por eso hemos decidido apoyar al programa de inserción laboral para personas con discapacidad, impulsado por el ministro de Trabajo, señor Rolando Castro. Y este programa viene a ayudar a muchas personas.
Nosotros creemos en ustedes. Ustedes no son incluso iguales, son mejores. Todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar de la mano para sacar adelante este país. Así que a partir de este día, cuentan con un empleo digno. Es un sueño hecho realidad. No pierdan la fe. El momento llega. Continuamos en este viernes de entrevistas, precisamente a mediados de la semana. Para el próximo lunes, entrevistas especiales sobre las medidas dictadas por el presidente de la República, que la aplicación misma de los precios en la baja de los combustibles sea efectiva a partir del lunes tempranito de la mañana, tal como lo están verificando los delegados del Ministerio de Economía, medida cabal del galón, el octanaje correcto, el precio correcto en la aplicación, se quita el impuesto de guerra que por 30 años ha tenido el país. Esto es una medida transitoria por 3 meses nada más. De esto les estaremos enterando con entrevistas especiales el próximo lunes. Recuerden, estamos bajo fuego los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 7 a 8 de la mañana y el noticiero ahora que se cubre todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. Hoy nos acompañan en el estudio Mónica Linares, que es la persona vestida de negro, Brittany Castillo, que es la persona vestida con blusa celeste. Estamos hablando de los temas del derecho al nombre, del derecho del género, de una organización que nace en 95-96, se legaliza por ley de la República en el 2008. Teniendo ustedes la legalidad como personas jurídicas, ¿cuál ha sido el papel de la Asamblea Legislativa cuando ustedes se han presentado hoy, cuando se llama la nueva Asamblea? ¿Les han escuchado? ¿Han tenido ustedes respaldo? ¿Tienen el apoyo? ¿Cuál es la situación, Mónica? Creo que el ambiente político, lejos de garantizar más derechos con esta nueva asamblea, a pesar de que la mayoría de los diputados son jóvenes y esto se prestaría para que los derechos sean como más accesibles porque entienden la realidad del país, pero al parecer no ha sido así. De hecho, ha habido un retroceso porque herramientas que ya existían antes que garantizaban el respeto de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI, por ejemplo, a través del Decreto Ejecutivo número 56 y otras herramientas legales que ya estaban, que tenían funcionabilidad a través de una instancia misma del gobierno, estas han sido archivadas. Es decir, ya existía incluso una ley de identidad de género, un anteproyecto de ley de identidad de género dentro de la Asamblea Legislativa y este fue archivado y otras herramientas que al llegar a esta nueva Asamblea fueron archivados y que no han sido puestos de nuevo en la palestra para poder ser discutidos en plenaria, o no ha habido un acercamiento directo de la sociedad civil hacia la Asamblea Legislativa, no por interés de nosotras como sociedad civil, sino más bien por la burocracia que ahora existe dentro de la Asamblea para acceder a ellos. Es decir, el simple hecho de entregar una pieza de correspondencia, de entregar una carta, una notificación, es un gran papeleo que hay que hacer y hay que tener amigos dentro de la Asamblea para poder ser recibidas por esto. Solo para que les den audiencia. Solamente para recibir un documento. Es decir, ¿cuándo se archivó esta pieza de acuerdo a lo que ustedes conocen? Sí, bueno, yo creo que es importante decir, ¿verdad?, que esto no es algo que acaba de surgir ahorita, digamos que Mónica se la acaba de sacar de la cabeza, que quiere tener una ley de identidad de género, no es algo que acaba de salir hoy en este año 2022, ¿verdad? O con esta nueva asamblea legislativa que tenemos. Esta ya es una lucha histórica, ¿verdad?, que se tiene desde muchos años, prácticamente desde el 2010, se crea un primer borrador de ley de identidad de género, que se hace una marcha
lucha, ¿verdad? Donde muchas compañeras que ya no están en el país, muchas compañeras que han muerto, que han sido asesinadas, que les ha tocado salir huyendo de este país, que están asiladas, ¿verdad? En otro país, se unieron a esta marcha y llegaron a la Asamblea Legislativa que estaba en ese momento, ahí en el 2010, y les entregan un primer borrador de la identidad de género. En ese momento nadie les hizo caso, las tomaron como locas, ¿verdad? Pero la lucha del movimiento trans en El Salvador cada día se hace más fuerte porque venimos nuevas generaciones que nos damos cuenta que esta es una grave violación a derechos humanos, el no contar con documentos o no contar con una ley de identidad de género. Entonces, ¿cuántas personas tienen ustedes afiliadas, si se puede saber? Bueno, prácticamente nosotros somos una organización que tenemos trabajo territorial que trabajamos con muchas compañeras en el tema de la violencia basada en género, ¿verdad? Poderlas empoderar en sus derechos humanos. No tenemos un número exacto porque, como le digo, muchas compañeras les toca o desplazarse de sus municipios por la falta de trabajos o por las violaciones de sus derechos humanos, y les toca migrar o migrar a otros países. Muchas compañeras las matan sin siquiera conocerlas. Eso creo que es un trabajo o es también algo que tiene que ser el Estado desde cuando comienzan en los censos, ¿verdad?, del Salvador, poder tener datos estadísticos desegregados más allá de lo que las personas tienen entre sus piernas, porque aquí en el país solamente existen datos estadísticos de hombres y mujeres así nacidos con lo que tienen entre sus piernas. Eso es lo que dice la Constitución. No, porque la Constitución no legisla a base de lo que tenemos entre las piernas. Legisla derechos humanos para todas las personas por igual, no importa su sexo, religión, raza, credo, todo. El artículo 1 dice que la razón de ser del Estado es la persona humana. Es la persona humana, pero no dice que es lo que tenga entre sus piernas. O sea, esa es como la doble moral que nosotras tenemos, ¿verdad? En este país, que es altamente religioso, que no tiene que estar legislando con la Biblia en la mano porque es un país laico. Entonces, esa es una lucha que se trae por muchos años, ¿verdad? En el 2018 se nos da por primera vez iniciativa de ley. Con una asamblea legislativa que estaba en ese momento, se nota iniciativa de ley. Pasan 3 años que la mesa permanente por una ley de identidad de género hace actividades de incidencia, reuniones, llamamos a los diputados a que puedan ir a foro para poderles explicar de qué trata la ley de identidad de género, por qué es para las personas trans, o sea, por qué solamente las personas trans son las que se pueden cambiar el nombre, ¿verdad?, con esta ley de identidad de género, pero los diputados en su momento, los que estaban en ese momento, no les tomó ese interés, o sea, no tuvieron ese interés político para poder dialogar con las organizaciones que estábamos trabajando el tema. Luego llega esta nueva asamblea legislativa y lo primero que hace es mandar a archivar el anteproyecto de ley de identidad de género en El Salvador. ¿Sabe usted que cuando una pieza pasa al archivo, solo será sacada a solicitud de uno de los parlamentarios? Sí, correcto. Entonces, como ¿Y tarda 6 meses? Sí. En esperar. En esperar. Entonces, como vemos esta actitud, ¿verdad?, y esta acción que hace la nueva Asamblea Legislativa en mandar el anteproyecto de ley a archivo, como mesa permanente por la ley de identidad de género, asumimos el trabajo, ¿verdad?, y llegamos a un consenso de no de trabajar una nueva ley, sino que de modificarla y adecuarla para que los diputados salvadoreños puedan ser más comprensibles, porque este borrador, ¿verdad?, se había trabajado allá por el 2014 y todavía estaba con conceptos totalmente médicos. Entonces, lo que hacemos es reformar el anteproyecto de ley que ya teníamos, pero adecuar los conceptos que son utilizados en la OEA y en la CIDH, ¿verdad? Es decir, tropicalizar el documento de esos organismos internacionales. Correcto, como la ONU, la OEA. Ya con conceptos más enfocados en derechos humanos y no enfocados en conceptos médicos. ¿Ustedes se consideran, Mónica y Brittany, engañados por la nueva Asamblea Legislativa? Y segundo, ¿cómo ayuda o en qué colabora con ustedes los organismos de derechos humanos en El Salvador? Fíjese que la verdad, bueno, nosotras incluso, yo personalmente fui invitada para cuando se estuvo haciendo las reformas a la Constitución. Y la verdad, en ese momento yo me sentí muy bien porque dije, por lo menos están tomando en cuenta nuestras poblaciones para adecuar a la actualidad un documento que de verdad tiene peso y es el que manda todas las leyes en el país. Pero luego de eso,
todo fue cambiado, al final de cuentas, simple y sencillamente fuimos utilizadas nada más. Y bueno, al final de cuentas, la Constitución para el voto. utilizada, eso siempre, porque en campaña todo el mundo se mueve y todo el mundo somos amigos y todo es válido. Como en la guerra y el amor, ¿verdad? Todo es válido. Pero en este caso era un momento muy crucial para la democracia salvadoreña y nosotras estábamos en cuenta y se tomó, es decir, se creó estas adecuaciones a la Constitución de la República de acuerdo a la garantía de los derechos humanos y de acuerdo a los mandatos, a los documentos que el mismo Salvador ha firmado ante los organismos internacionales como la OEA, la CIDH, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas esas recomendaciones que hacen referencia a la investigación de crímenes de odio, hacen referencia a que las personas trans deben contar con una ley de identidad de género para adecuar sus nombres a su identidad y expresión de género de acuerdo. Y El Salvador firma, es ratificante, pero no cumple, es decir, todo está en papel, pero no está en la práctica. Es decir, aceptamos, pero no cumplimos. Exacto. ¿A eso se refiere usted? Firmamos, pero el papel ahí queda como letra muerta, porque al final de cuentas no son garantes de derechos humanos y tenemos organizaciones aliadas, se puede decir, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debe ser una organización aliada al pueblo, garantizando los derechos humanos de todas y todos por igual. Pero también tiene como sus limitantes porque al final de cuentas ellos solamente pueden dar recomendaciones. Así como hubo una visita in loco de la Corte hace un par de años, 2019 para ser exactos, El Salvador hizo de nuevo estas recomendaciones, El Salvador vuelve a decir que sí, pero seguimos en la letra muerta, como dicen, el papel aguanta con lo que se le pone. Amigos, llegamos al final de este viernes de entrevistas, agradeciendo a Mónica Linares y a Brittany Castillo al atender nuestra invitación y hacer luz sobre este tema que muchas veces es un tema tabú, es un tema que causa polémica, pero al final, como se dice, cada quien escoge su propio destino, su propia suerte, o como decía el abuelo, perdonen ustedes el término, cada quien es dueño de su propio organismo. Feliz noche, en un momento llegan los especialistas del deporte aquí en su noticiero Ahora.